Años en la ermita de mi maestro. Ya has venidome. Estaba sentado, en su antesala de balcones. Su voz y sus maneras eran frías, sin emoción de ninguna especie. Sí, querido maestro, ya estoy aquí para seguirte. ¿Cómo puede ser eso? Tú ignoras mis deseos. No desde ahora, Guruji. Tus deseos sé. Está bien. Ahora ya puedo asumir mi responsabilidad por tu vida. Con gusto te cedo esa pena, maestro. Entonces, mi primera súplica es que regreses a tu hogar con tu familia. Quiero que entres en el colegio de Calcuta, donde debes continuar tu educación. Muy bien, señor, respondí, escondiendo mi consternación. Los libros importantes. Próxima estación es Bosque. Bienvenidos, Paz Inverencial. Vamos a escuchar esta historia de Yogananda, la biografía de un yogi. Entra ahí en osilasrenio.es.tele, intégrate. Atentamente, Switzer Mentors. Importunos me perseguirán por años. Primero mi padre, y ahora Sri Yuktes. Algún día irás a Occidente. Su pueblo prestará más atención a la antigua sabiduría de la India, si un instructor hindú posee un grado universitario. Usted lo sabe mejor, Guruji. Mi tristeza desapareció. Occidente me pareció lejana y excitante, pero la oportunidad de maestro por medio de la obediencia era lo más vital del caso. Tú estarás cerca, en Calcuta, ven a ver. Todo se lee. Detalles de mi vida, con una condición. Sí, que me prometas revelarme a Dios. Una larga hora de charla pasó entre nosotros. La palabra de un maestro no puede ser falsificada y, por lo mismo, no se dice ligeramente. Las implicaciones de un ruego abren un vasto panorama metafísico. Un gurú debe estar estrechamente unido con el sé antes de que pueda obligar a él a aparecer. Yo sentí la unidad divina de Sri Yuktesvar y estaba, por lo tanto, decidido a aprovechar. Eres de una naturaleza exigente. Luego, el compasivo asentimiento del maestro se expresó así, que tu deseo sea mi deseo. La sombra de toda la vida desapareció de mi corazón. La vaga búsqueda de acá y allá se había ido. Por fin, había encontrado seguro asilo bajo un verdadero maestro. Ven, mi alrededor, y mi vista sorprendida acá. Jazmines, la Hiri Makasaya. Sí, mi divino gurú. La voz de Sri Yuktesvar era vibrante y reverente. Era grande, como hombre y como yogi, y más que cualquier maestro cuya vida entró en mi campo de investigaciones. Silenciosamente me incliné. De mi alma le rendí pleitesía al maestro sin par que, habiendo bendecido mi infancia, había guiado mis pasos hasta este momento. Guiado por mi maestro, caminé por la casa y el jardín. La ermita era espaciosa, antigua y bien construida, circundada por la sólida muralla de pilares del patio. Las paredes exteriores estaban cubiertas de musgo. Las palomas volaban sobre el tejado gris, compartiendo sin ceremonias los cuarteles del ashram. En la parte posterior había un bonito jardín, con árboles frutales, mangos y plátanos comunes. Balcones con balaustradas, en las habitaciones superiores, daban frente al patio por 3 lados de la casona de 2 pisos. Un espacioso vestíbulo de columnas y elevado techo era usado, según mi maestro, principalmente durante las festividades anuales del Durga Puja 1. Una estrecha escalera conducía a la sala de Sri Yuktesvar, cuyo pequeño balcón daba a Saya. Después de la muerte de mí, él ver mi ansiosa cara. Como todos los esquemas biográficos, sus nada de las características. X-Prese. Os permanecían sordos a edad de la gloria de incontables soles ardiendo juntos. Una inundación de continuó. La realización de la predicción de mi maestro se cumplió en mí. Ninguno de mis parientes hizo observación alguna o puya acerca de la reaparición del pájaro vagabundo. La calle, el ashram estaba cómodamente amueblado, todo era allí sencillo, limpio y útil. Había algunas sillas de estilo occidental y también bancas y mesas. Mi maestro me invitó para que pasara allí la noche. Una cena con curry vegetal nos fue servida por 2 jóvenes discípulos que recibían su preparación en la ermita. Guruji, dime algo de tu vida. Yo estaba en cuclillas, sobre una estera de paja junto a su piel de tigre. Las familiares estrellas parecían muy próximas ante el balcón. Mi nombre de familia era Priya Nath Karar. Nací aquí, en Serampore 2, en donde mi padre era un negociante próspero. Él me dejó la mansión ancestral, ahora mi ermita. Mi educación primera fue poca, la encontré lenta y superficial. Temprano, en mi juventud, asumí las responsabilidades del jefe de hogar, y tengo una hija, ahora casada. Mi edad media fue bendecida con la guía de la Hirima. Esposa entré en la orden de los Swamis y recibí entonces el nuevo nombre de Sri Yuktesvar Giri 3. Esto sin mis sencillos anales. Mi maestro sonrió a palabras habían expresado los hechos exteriores, sin revelar del hombre interno. Guruji, me gustaría escuchar algunos episodios de tu niñez. Te diré algunos, cada uno con su moraleja. Los ojos de Sri Yuktesvar brillaron como una amonestación. En cierta ocasión, mi madre trató de asustarme con un espantoso cuento de fantasmas en un cuarto oscuro.
Me fui inmediatamente allí, y luego leí mi desilusión de no encontrar al fantasma. Mi madre no me volvió a repetir ningún cuento de horror. Moraleja: contempla al miedo de frente y dejará de molestarte. Otro recuerdo que guarda mi memoria se refiere al anhelo que tenía por poseer un perro muy feo, de propiedad de un vecino. Por una semana entera tuve a los de casa en continuo movimiento para que me dieran el perro. Pero mis oíd todos sus ofrecimientos de otros más atractivos animales. Moraleja: todo apego es cegador y presta un halo de falsa atracción al objeto de deseo. El tercer caso se refiere a la plasticidad de mi mente juvenil. Alguna vez oí decir a mi madre: el hombre que acepta un puesto bajo la dirección de otro, es un esclavo. Esa impresión me fue tan indeleblemente grabada, que aún después de mi matrimonio rehusé toda clase de posiciones. Hice frente a los gastos invirtiendo la Her familia en tierras. Moraleja: buenas y positivas sugestiones deben instruir los delicados oídos de los niños. Sus primeras ideas permanecen profundamente grabadas. El maestro cayó en un silencio apacible. Cerca de la medianoche me condujo hacia un catre estrecho. Mi sueño fue profundo y agradable aquella primera noche bajo su techo. Sri Yukteswar escogió la siguiente mañana para concederme la iniciación en Kriya Yoga. Esta técnica la había recibido yo anteriormente de 2 discípulos de la Hiri Mahasaya, de mi padre y mi tutor, Swami Kevalananda. Pero en presencia de mi maestro yo experimenté un poder transformante. A su contacto, una gran luz se abrió paso en mi ser, como la inefable felicidad desbordó en mi corazón hasta lo más profundo, Kosaku durante el día siguiente. Era ya muy avanzada la tarde cuando logré decidirme a abandonar la ermita. Regresarás dentro de 30 días. Cuando llegué a mi casa en Calcuta. Corrí luego a mi cuartito y dirigí en torno miradas cariñosas, como ante una presencia viviente. Tú has presenciado mis meditaciones, las lágrimas y tormentos de mis sadanas. Ahora he llegado al puerto feliz de mi divino maestro. Hijo, me siento feliz por los dos. Mi padre y yo nos sentamos juntos bajo la calma de la tarde. Tú has encontrado a tu maestro en la misma forma milagrosa en que yo encontré al mío. La santa mano de la Hiri Mahasaya está guardando nuestras vidas. Tu maestro ha demostrado ser, no un santo inaccesible de los Himalayas, sino un santo cercano. Mis oraciones han sido escuchadas, tú no has sido alejado completamente de mi vista en tu búsqueda de Dios. Mi padre también estaba satisfecho porque iba a terminar mis estudios formales, y para ello había hecho satisfactorios arreglos. Al día siguiente fui inscrito en el Scottish Church College de Calcuta. Felices meses pasaron. Mis lectores, sin duda, se habrán hecho la perspicaz reflexión de que a mí se me veía poco en las aulas del colegio. La ermita de Serampore tenía para mí un atractivo irresistible e insuperable. Mi maestro aceptó mi ubicua presencia sin ningún comentario. Para mi tranquilidad, rara vez hacía referencia a mis clases en el colegio. Aun cuando era bien claro para todos que yo no estaba cortado al modelo del buen escolar, de tiempo en tiempo me las arreglaba para obtener una mínima calificación para pasar de grado. La vida diaria en la ermita se deslizaba suavemente, con muy pocas variantes. Mi maestro despertaba antes del amanecer y, recostado en el lecho o sentado en él, entraba en el estado de Samadhi 4. Era muy sencillo descubrir cuándo el maestro había despertado, por la brusca suspensión de sus estupendos ronquidos 5. 1 o 2 suspiros, algún movimiento del cuerpo, luego, un silencio vacío respiratorio, era que estaba en profundo goce yogístico. El desayuno no era inmediato, primero venía un largo paseo por el Ganges. Estos paseos matutinos con mi maestro, cuán reales y vívidos permanecen conmigo. En la fácil resurrección de mi memoria, con frecuencia me encuentro a su lado, el tempranero sol calentaba el río. Su voz suena todavía sonora y rica, con la verdadera autenticidad de la sabiduría. Luego un baño, después, la comida de mediodía. Su preparación, de acuerdo con las instrucciones diarias del maestro, ha sido la más cuidadosa tarea de sus jóvenes discípulos. Mi maestro era vegetariano. Antes de acogerse a la vida monástica, comía huevos y pescado. Su consejo a los estudiantes era el de seguir una dieta sencilla y adecuada a la constitución de cada uno. Mi maestro comía poco, con frecuencia arroz coloreado con cúrcuma, jugo de betabel o espinacas, ligeramente rociados con manteca de búfalo o mantequilla batida. Otro día tomaba, por ejemplo, una sopa de lentejas, dal o chana 6, curry y legumbres. Como postre tomaba mangos o naranjas con budín de arroz o jugo de frutas. Los visitantes hacían su aparición por la tarde. Una corriente continua llegaba del mundo a la tranquilidad de la ermita. Todos encontraban en mi maestro idéntica cortesía y fineza. Para un hombre que se ha realizado a sí mismo como una alma y no como un cuerpo ni ego, el resto de la humanidad asume un aspecto de notable similitud. La imparcialidad de los santos está arraigada en la sabiduría. Los maestros han logrado escapar de Maya y sus alternantes de intelecto o idiotez no logran influirlos más.
Sri Yuktesvar no mostraba ninguna consideración especial para aquellos que llegaron a ser poderosos o letrados, ni desdeñaba a nadie por su pobreza o su falta de letras. Él escuchaba respetuosamente las palabras de verdad de un niño, y abiertamente hacía caso omiso de la pedantería del pandita. Las 8 de la noche era la hora de la cena, y algunas veces la alcanzaban los visitantes retrasados. Mi maestro no se excusaba para ir a comer solo, nadie salía de la ermita hambriento o insatisfecho. Sri Yuktesvar no estaba nunca perdido o descorazonado por la llegada de visitantes inesperados, con pocos alimentos organizaba un banquete bajo su ocurrente dirección. Sin embargo, era económico, y sus modestos recursos le llevaban lejos. Sentíos cómodos con vuestra bolsa, decía con frecuencia. La extravagancia os puede acarrear alguna molestia. En los detalles de la ermita, ya fueran agasajos, reparaciones del edificio o en cualquier otra cosa, el maestro mostraba la originalidad de su espíritu creativo. Las quietas horas de la noche nos trajeron a menudo una de esas disertaciones de mi gurú, tesoros que desafían al tiempo. Cada expresión suya iba medida y cincelada por la sabiduría. Una sublime seguridad en sí mismo marcaba el estilo de su expresión, que era único. Habló siempre como nadie, según mi experiencia, pudo hacerlo. Sus pensamientos parecían pesados en la balanza de la discriminación antes de permitirles vaciarse en la expresión. La esencia de la verdad, íntegramente persuasiva aún en su fisiológico aspecto, brotaba de él como una fragante exudación de su alma. Yo tenía invariablemente la conciencia de que estaba ante la presencia de una viviente manifestación de Dios. El peso de su divinidad hacía que automáticamente me inclinara reverentemente ante él. Si algunos huéspedes tardíos descubrían que Sri Yuktesvar se ensimismaba con el infinito, él inmediatamente los inducía a conversar. Era incapaz de asumir una pose determinada o pavonearse de su íntima dirección interior. Siempre uno con el Señor, no necesitaba de un tiempo especial para su comunión con él. Un maestro autorrealizado ha dejado atrás los escalones de la meditación. La flor se extingue cuando el fruto aparece. Pero los santos suelen adherirse a las formas espirituales para animar a sus discípulos. Cuando se acercaba la medianoche, mi gurú caía en somnolencia con la naturalidad de un niño. No hacía ningún intento para el arreglo de la cama. Con frecuencia se recostaba, aún sin almohada, en un canapé o sofá estrecho, que le servía de respaldo a su habitual asiento de cuero de tigre. Una discusión filosófica de toda una noche no era cosa rara, cualquier discípulo podía provocarla por la intensidad de su interés. Y nunca experimenté cansancio alguno ni deseo de dormir, las palabras vívidas de mi maestro eran suficientes. Oh, ya amaneció, vamos a dar un paseo por el Ganges. Así acababan muchos periodos de estas nocturnas edificaciones. Mis primeros meses en compañía de Sri Yuktesvar culminaron con una lección muy práctica, cómo engañar a un mosquito. En mi casa, mi familia solía usar mosquiteros para protegerse por la noche. En Serampore me acongojé mucho al ver que no se seguía esa prudente costumbre, no obstante que allí los mosquitos eran numerosos, yo fui picado de pies a cabeza. Mi maestro me compadeció. Cómprate un mosquitero para ti y otro para mí, me dijo riendo, y agregó, si tú compras solo uno para ti, todos los mosquitos se cebarán en mí. Más que agradecido, estuve pronto para complacerlo. Cada noche que pasaba en Serampore, mi maestro me pedía que arreglara los mosquiteros. Una noche, especialmente, los mosquitos estuvieron más virulentos que nunca, pero mi maestro se la pasó sin darme sus acostumbradas instrucciones. Nervioso, anticipadamente escuchaba yo el zumbido de los insectos. Al acostarme, dirigí una oración propiciatoria para conjurarlos. Media hora después tosí ostensiblemente para atraer la atención de mi gurú, y creí volverme loco con las picaduras de los mosquitos, y especialmente por el zumbido con que celebraban sus ritos, sedientos de sangre. Pero no hubo respuesta de mi maestro. Me acerqué a él cautelosamente. No estaba respirando. Esta era la primera vez que yo lo veía en trance yogístico, y esto me llenó de terror. Su corazón debía de haberle fallado, pensaba. Coloqué un espejo debajo de su nariz, y ningún vapor de aliento apareció en él. Para cerciorarme bien, cerré por varios minutos su boca y sus ventanillas nasales con los dedos. Su cuerpo estaba frío y sin movimiento. Azorado, busqué la puerta para pedir socorro. Ajá, un aprendiz de experimentador. Mi pobre nariz. La voz de mi maestro se estremecía de risa. ¿Por qué no te acuestas? Es que va a cambiar el mundo por ti. Cámbiate a ti mismo y aparta de tu conciencia a los mosquitos. Humildemente regresé a mi cama. Ningún insecto volvió a acercarse. Me di cuenta de que mi maestro solo había accedido a poner mosquiteros para complacerme. Cuanto a él, no tenía ningún temor de los mosquitos. Su poder yogístico era tal, que bien podía impedirles que lo picaran, o escapar de ellos por su interior invulnerabilidad. Estaba dándome una demostración, pensé. Este es el estado yogístico que debo alcanzar. Un yogi debe ser capaz de obtener la supraconciencia y permanecer en ella, sin importarle las múltiples distracciones que jamás faltan de este mundo. Ya sea entre el zumbido de los insectos o bajo la persuasiva luz del día, el testimonio de los sentidos debe ser expulsado. El sonido y la vista se abren entonces hacia mundos más bellos que los del perdido Edén 7. Los instructivos mosquitos sirvieron para otra lección en la ermita.
Era la hora apacible del crepúsculo. M. Guru estaba interpretando incomparablemente los textos antiguos. Sentado a sus pies me hallaba yo en perfecta paz. Un impertinente mosquito entró en el idilio y principió a distraer mi atención. Y como introdujera su venosa aguja hipodérmica en mi muslo, automáticamente levanté mi mano vengadora. Reprime la inminente ejecución. El oportuno recuerdo de uno de los aforismos de Patanjali vino a mi mente, aquel que trata de la ahimsa, no causar daño a nadie. ¿Por qué no terminas la obra? Maestro, tú defiendes el matar. No, pero el golpe mortal ha quedado impreso en tu mente. No entiendo. El sentido del aforismo de Patanjali es remover el deseo de matar. Sri Yuktesvar había leído mi proceso mental como en un libro abierto. Este mundo está inconvenientemente arreglado para la práctica literal de la ahimsa. El hombre puede verse obligado a exterminar las criaturas perjudiciales, pero no debe caer bajo la compulsión de la ira o la animosidad. Todas las formas de vida tienen derechos iguales en el aire de Maya. El santo que descubre los secretos de la creación deberá estar en armonía con sus desconcertantes expresiones. Todos los hombres llegarán a ese entendimiento que anulará la pasión interna por la destrucción. Maestro, ¿debe uno ofrecerse a sí mismo en sacrificio en vez de matar una bestia salvaje? No, el cuerpo del hombre es precioso. Posee el más alto valor evolucionista, porque posee un cerebro y centros espinales únicos. Estos le permiten al devoto adelantado comprender y expresar plenamente los más amplios aspectos de la divinidad. Ninguna de las especies inferiores está así capacitada. Es cierto que uno incurre en la deuda de un pecado menor, si se ve obligado a matar cualquier ser viviente. Pero los Vedas enseñan que la pérdida injustificada de un cuerpo humano es una transgresión muy seria contra la ley kármica. Respiré tranquilizado. La confirmación de los propios instintos naturales por las escrituras no siempre está a mano. Aunque Continuará, estimados, estimadas, y síguete integrando a nuestros ashrams, ermitas, paz inverencial.